Europa tendrá su propia misión a la Luna. Hola amantes del espacio, la Agencia Espacial Europea está trabajando en su propio programa tipo Apolo a la Luna. La misión llamada Argonaut es ya la mejor baza de Europa para tener un acceso autónomo a la Luna. ¿Cómo es y en qué consiste esta misión? Os lo cuento. Argonaut es un módulo de aterrizaje lunar que está diseñando la Agencia Espacial Europea para una serie de misiones con muchas opciones para su carga útil. La adaptabilidad es clave en el diseño de Argonaut. El elemento de la plataforma de carga está diseñado para aceptar cualquier perfil de misión. Carga para astronautas cerca del lugar de aterrizaje, un rover, paquetes de demostración de tecnología, instalaciones de producción que utilizan recursos en la Luna, un telescopio lunar o incluso una central eléctrica. La misión se lanzará en un cohete Ariane 6 en un vuelo directo a la Luna. Una misión de Argonaut desde el lanzamiento hasta el aterrizaje podría durar de una semana a un mes, dependiendo de las órbitas y el diseño de la misión. Además, ninguna área está prohibida para Argonaut, porque la nave espacial podrá aterrizar en cualquier región de la Luna. La nave espacial Argonaut tiene tres componentes principales: el elemento de descenso lunar, que se encarga de volar a la Luna y aterrizar en el objetivo; el elemento de la plataforma de carga, que es la interfaz entre el módulo de aterrizaje y su carga útil; y finalmente el elemento que los diseñadores de la misión quieran enviar a la Luna. Argonaut continúa la tradición de Apolo y Artemisa de nombrar misiones lunares según la mitología griega. Argonaut es el nombre dado a los marineros del barco Argo, que llevaron a Jasón en búsqueda del vellocino de oro. Argonaut significa marineros de Argo, y las misiones individuales que utilicen los servicios de la ESA llevarán el nombre de los míticos argonautas. Las agencias espaciales tienen mucho reservado en la Luna para la humanidad, y Argonaut ofrece un acceso europeo autónomo, así como grandes posibilidades de asociación. Como parte del programa Artemis, la ESA participa en el módulo de servicio Orion de la NASA, que transporta astronautas. Y Europa además suministra módulos al Gateway Internacional en órbita lunar. Argonaut podría ser un complemento independiente del programa Artemis, que ofrece entrega de carga y más. El módulo de aterrizaje lunar se está diseñando teniendo en cuenta la versatilidad como una parte importante de la estrategia lunar de la ESA. Y Argonaut podría incluirse en el programa Artemis para entregar carga y rovers o como misiones científicas independientes. Los astronautas del Apolo nunca vivieron ni trabajaron durante la noche lunar. Una noche en la Luna dura 14 días y las temperaturas de la superficie caen en picado, hasta los escalofriantes menos 150 grados centígrados. Una de las capacidades de Argonaut será llevar una parte considerable de los alimentos, el agua, el aire y el equipo para una tripulación de 4 astronautas que trabajen en la Luna durante la noche. El elemento de descenso lunar Argonaut podrá llevar hasta 2100 kilogramos de elemento de plataforma de carga útil a la Luna, el equivalente a una autocaravana. El módulo de aterrizaje europeo puede entregar mucho más que una simple carga. Podría funcionar como un kit de supervivencia para los exploradores de nuestra nueva frontera. Argonaut utilizará las capacidades de navegación y telecomunicaciones Moonlight de la ESA alrededor de la Luna, lo que permitirá una comunicación rápida con Gateway y la Tierra para devolver datos científicos u operativos, así como encontrar la ubicación para el aterrizaje automático. Y es que Argonaut podrá aterrizar con una precisión de menos de 100 metros. Los equipos de la Agencia Espacial Europea, las agencias asociadas internacionales, la industria europea y las instituciones científicas están juntos en este viaje que traerá beneficios en forma de inspiración,
innovación y crecimiento económico para todos los europeos. Argonaut fue aprobado en el Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea en 2022. Y ahora está en desarrollo. En total se prevén 5 misiones en la próxima década, en consonancia con la estrategia Terrae Novae de la Agencia Espacial Europea para la exploración humana y robótica. Increíble, ¿verdad? ¿Conocíais esta misión de la Agencia Espacial Europea? Dejadme vuestros comentarios para saber qué pensáis de Argonaut y sobre sus posibilidades. Y ya sabéis que si queréis estar al tanto de toda la actualidad espacial, suscribiros a mi canal de YouTube. Un saludo, amantes del espacio.